Sí, la 97 parece que es. Ya te digo. Compartir. No sé si ahí la logran ver. ¿La miran? No, sí. Ahora sí, perfecto, ahora sí. Ya. Entonces nos quedamos en el... Sí, exacto. Sí, nos quedamos en el último estudio acerca de los grandes prodigios, magias, maravillas que hizo el monje Rogerio Bacon en una corte inglesa. Aparecieron fantasmas. Nos quedamos donde dice, en la página 97, que exactamente ahí, en su tratado de Miguel de magia natural. Es lo que está diciendo. Perfecto. En su tratado de magia natural enumera Bautista Porta un catálogo de fórmulas secretas para obtener extraordinarios efectos de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Pues, aunque los magos creían tan firmemente como los espiritistas de hoy en los espíritus invisibles, no fiaban en las operaciones mágicas a su entera dirección y auxilio, estos espíritus, pues de sobra sabían cuán difícil es ahuyentar a los elementales una vez que se les hayan abierto las puertas de par en par. Es interesante, este Bautista Porta rápidamente era un filósofo, alquimista, investigador de 1500. En Italia nació, publicó obra de la magia natural. Este era ya Bautista Porta, que lo menciona en otras partes. Ese catálogo, que increíble, tenían las fórmulas mágicas para obtener efectos de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Saber es poder. Así, bueno, ellos querían los espiritistas, pero se veían muy precavidos porque al abrir las puertas de par en par, cualquier espíritu podía entrar en estas operaciones mágicas. Aún la misma magia de los antiguos caldeos persas consistía tan solo en el profundo conocimiento de las propiedades químicas. Eso era la magia, conocimiento de las propiedades químicas o alquímicas, de las sustancias minerales, como el imán, y únicamente se comunicaban este conocimiento mediante ceremonias religiosas o ritos de iniciación con las puras entidades espirituales, que cada quien atrae lo que es según su magnetismo. Lo bueno atrae lo bueno y lo malo. Cuando el mago, el teurgo, requería el divino auxilio en asuntos de moral o material interés, o cuando ocupaba eso era importante, un divino auxilio en este asunto material o moral. Pero tan solo se comunicaba subjetivamente, o sea, como los telépatas que mandan pensamiento, y por efecto de su pureza de vida, que eso es el llama ni llama, eso es uno de los indicadores para comenzar la pureza, tapas, y de las continuadas oraciones podían evocar, o sea, evocar, no invocar, evocar es al espíritu, que si se materializara, podían evocar a los espíritus invisibles que despiertan los extáticos sentidos de clarividencia y clariaudiencia. Esos son los atributos que estos espíritus por pureza conceden: la clarividencia como la voz profética y la clariaudiencia, que es escuchar a largo cosas que ocurren. Producían los fenómenos psíquicos mediante la aplicación de las fuerzas naturales, así como graban ellos, aplicación de las fuerzas naturales, los fenómenos. Y en modo alguno por las artes de prestidigitación de que se valen hoy en día los hechiceros. Esta prestidigitación es hacer trucos con las manos rápidamente para distraer o engañar, así como hacen estos farsantes. Así era como ellos operaban, no eran por prestidigitación de que hoy se valen estos hechiceros. Quienes conocen las secretas fuerzas naturales, secretas, y emplean con paciente parsimonía las facultades emanantes de tal conocimiento, laboran por algo superior a la despreciable gloria de una fama efímera, lo que quieren muchos seres humanos, pues sin apetecerla logran la inmortalidad reservada a cuantos, olvidándose de sí mismo, se entregan por entero al bien del género humano. O sea, qué lindo párrafo, notaba bastantes ejemplos de cómo debemos actuar. Como aquellos, bueno, conocían las fuerzas secretas y las empleaban con una paciente lentitud para realizar una acción. De esto salían estas facultades que emanan de tal conocimiento
Todos estos laboran por algo superior, que es lo que debemos nosotros enfocarnos, laborar por algo superior, por el bien común, difundir la verdad. Ellos laboran por algo superior que la despreciable gloria de una fama efímera, pues sin apetecerla, increíblemente, por añadidura, logran la inmortalidad. ¿Qué premio, no? La inmortalidad. Salir de la rueda de Sansara, que está solamente reservada, como los maestros, los adeptos, a cuantos olvidándose de sí mismo, hay que eliminar todo el egoísmo, se entregaron por entero al bien del género humano, ya sea de una u otra forma. Iluminados por la luz de la verdad eterna, aquella frase, aquellos ricos, pobres, alquimistas, iban más allá de la común penetración y solo diputaban por inescrutable la causa primera, que es inconcebible y inefable, como dice el Mandhyuka Upanishad en el Proverbio de la Doctrina Secreta, inconcebible, inefable. Qué bella frase, iluminados por esa luz de la verdad, la luz que ilumina. Aquellos ricos, pobres, alquimistas iban más allá de la común penetración, tenían un conocimiento superior. Y lo único que no podían ellos discutir era la causa primera, porque es un absoluto y no tiene atributos, como la seidad. Su norma constante estaba trazada de consuno por la intrepidez, el deseo de saber, la firme voluntad y el absoluto sigilo. Estas son las características que debemos tener nosotros. Este consuno es de que obran en común acuerdo. Su norma constante estaba en este consuno por la valentía, que osado temer, por la intrepidez. Eres valiente y osado, fuerzas poderosas te ayudarán, decía Goethe en una de sus obras. Así que debemos ser valientes y tener ese anhelo del saber, conocer la verdad, la sabiduría. Tener una firme voluntad, el atma, que es una actitud de decidir y ordenar la propia conducta. La realizamos de forma consciente para lograr algo, para mejorar, por ejemplo, esa voluntad y que irla afirmando. Y un absoluto sigilo era lo que caracteriza, un secreto de discreción y prudencia, sigilo. No arrojes las perlas a los cerdos. Sus espontáneos impulsos eran la beneficencia, el altruismo y la moderación. Eso es lo que impulsaban a estos rosacruces, ortonósticos. Beneficencia, altruismo y la moderación. Esta es una cualidad de una persona que obra y habla sin excesos ni violencia. Está siempre en el camino del medio, como decía Buda. La sabiduría era para ellos de mayor estima que el logro mercantil, el dinero mundano, el lujo, la riqueza, la pompa y poderío mundano. Al laxo que no les asustaban ni hambre, ni pobrezas, ni fatigas, ni desprecios humanos, con tal de llevar a cabo su tarea, su misión. Estas son otras características de todos ellos: sus espontáneos impulsos, la beneficencia, hacer bien, ayudar a los demás, el altruismo y la moderación. La sabiduría era para ellos lo más elevado, como dicen, lo más elevado de sabiduría. Era para ellos de estima que el logro era más importante la sabiduría que el dinero, el lujo, la riqueza, la pompa, el poderío mundano político, al paso que no les asustaban la hambre, ni pobreza, ni fatigas, ni desprecios humanos, con tal de haber acabado su tarea, su misión. Pudieron haber reposado en blandos lechos de aterciopeladas colchas y prefirieron morir en los hospitales y en las márgenes de los caminos, antes que envilecer sus almas cediendo a la nefanda concupiscencia de quienes intentaban hacerles quebrantar sus sagrados votos. Otra característica interesante de todos ellos, iluminados. Pudieron haber reposado en blandos lechos de aterciopelado, una tela muy velluda. Pudieron haber reposado en blandos lechos de aterciopeladas colchas y prefirieron morir en los hospitales y en las márgenes de los caminos, en la pobreza, antes de envilecer sus almas, cediendo la nefanda concupiscencia de quienes intentaban hacerles quebrantar sus sagrados votos, que es importante para eso. Ejemplo de ellos nos dan la vida a los grandes como Paracelso, Cornelio Agripa, el mago y Eugenio Filaleteo. Unos dicen que en una encarnación previa, Elena había sido Paracelso, el gran médico suizo que ayudó a tantas personas, estaba más adelantado, curaba con sus talismanes. No tuvo ningún amigo, más bien enemigos, entre ellos lo más acerbo eran los católicos. Dicen que fue asesinado muy tempranamente el gran Paracelso. Paracelso quiere decir más allá, del Celso. Celso era un gran médico como Hipócrates o Avicena. Paracelso. Su nombre era Teofastro. Otro, Cornelio Agripa, un gran mago que lo comenta bastante, Elena y Eugenio Filaleteo. Ahí va la orden de las características anteriores. Iluminados. Si los espiritistas de Allan Kardec
quieren mantener la recta noción del mundo espiritual. No deben consentir que los científicos investiguen fenómenos con estricto propósito de experimentación. No, es el consejo ahí a los espiritistas. Pues seguramente daría por resultado una parcial redescubrimiento de la magia de Moisés y Paracelso. Al principio ella fue enviada a Oriente, a Occidente y a Estados Unidos, en principio ayudar al movimiento espiritista, dándole leyes, fundamentos, filosofía. Y después, cuando aquello se degeneró tanto, ella empezó a criticar el espiritismo, porque era la verdad que era un gran hoyo oscuro que se estaba abriendo. Iba a haber muchas apariciones, muchas muertes extrañas con esos fantasmas. Así le da a los espiritistas le da este consejo, que nunca permite a los científicos que investiguen solo por el hecho de experimentar, porque se van a profanar. Pues seguramente daría por resultado un parcial redescubrimiento de la magia que usaba Moisés y Paracelso, que Moisés aprendió todo de los egipcios. Aunque los seres teosóficos dicen que él nunca existió. Que él es una copia barata que hicieron los judíos de Baco, de otros grandes seres. Bajo la engañosa belleza de sus apariciones espectrales, los fantasmas bellos, supuestamente, podrían encubrirse, podrían estar ocultos Silfílides y Ondinas de los Rosacruces elementales, jugueteando en las corrientes de la fuerza psíquica o de la fuerza de Odín, la fuerza ódica o de la luz astral. Esto otro consejo que le dio, que bueno, estas apariciones pudieran engañar a los que están con los medium, se pueden seducir por esa engañosa belleza, esos cantos de sirena de sus apariciones espectrales. Podrían encubrirse estos silfos, que son elementales del aire, hadas, que purifican el aire y ejercen un elemento inspirado. Son como musas a los artistas. Antes ellos iban a la montaña, a ser inspirados, a sacar una buena canción, y eran inspiradas por estas musas. Dirigen el flujo de la corriente del aire, como eolo. Y las ondinas son los elementales del agua, como las salamandras del fuego y los gnomos de la tierra. Estos son los Rosacruces, su terminología. Estos seres pueden estar jugueteando en las corrientes de fuerza psíquica y de fuerza ódica. Esta fuerza psíquica es la fuerza de la luz astral. Y la fuerza ódica viene de Odín, ódica. Odín es su descubridor. Cuando William Crookes, el gran científico físico-químico, reconoce que la aparición espectral de Catalina King es una entidad, decía él, este fantasma. Pero estaba receloso que no tenga alma este fantasma y esté animada aquella figura de hermoso cutis por el medio y los concurrentes. Este fue un gran científico que se convirtió al espiritismo y por ende fue casi sacrificado por la hueste de los hombres de ciencia, diciendo que era un traidor, que se estaba enamorado de Catalina King, porque él comprobó que eran ciertas estas apariciones porque ocurrían en su propia casa, en su propio despacho, miraba a la Catalina King. De hermoso cutis no puede ser la de los medios y los concurrentes. También los eruditos autores del universo invisible, que ya lo comenta bastante, estos eruditos autores del universo invisible, dan de mano a su hipótesis estas apariciones que son por la electrobiológica, una fuerza electrobiológica, y vislumbran la posibilidad de que el éter universal sea el álbum fotográfico de Ensof, el infinito ser. Estas son otras hipótesis interesantes que hacen estos eruditos del universo invisible. Una hipótesis electrobiológica. Nuestro sistema nervioso está compuesto de electricidad que viaja por la sinapsis de las neuronas. Y han logrado hasta medir esa carga eléctrica. Estos vislumbran la posibilidad de que el éter, el quinto elemento más perfecto que se va a desarrollar completamente en la quinta ronda, en la quinta raza, vislumbran de que este éter universal sea el álbum fotográfico de Ensof, donde están todos los registros acásicos de todas las personas que han existido, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones que Elena tuvo, entró a esos registros para hacer estas obras tan espirituales e inspiradas. Así que que ese éter sea el álbum fotográfico de Ensof, que este es el infinito, lo ilimitado es no cosa, así como los cabalistas llaman para Brahman de los orientales o la seidad. Lo infinito no es ni la, ni él, ni mujer, ni masculino, ni femenino, es ilimitado y no cosa el infinito, que es el infinito ser. Muy lejos estamos de asegurar que todos los espíritus comunicantes de las sesiones espiritistas pertenezcan a las órdenes elementales y elementarios, pues muchos de ellos, sobre todo los que hablan por boca y escriben por mano del medium, aparte de otras operaciones, son espíritus de difuntos desencarnados, cuya bondad o malicia dependen del carácter moral del medium.
del ambiente colectivo, de la bóveda, de los espiritistas, de los circunstantes, y mucho más todavía de la intensidad e índole del propósito. Otro párrafo es que ella asegura que todas esas sesiones de espiritistas, no todos los espíritus que se comunicaban en las sesiones pueden ser de los elementales, que ya le hemos comentado, y los elementarios, que son los hombres que se han portado mal, que son los cascarones, camarrupas, almas desencarnadas de las personas depravadas, que tardan bastante tiempo en disolverse en el camaloca. Así que, bueno, pueden ser elementales, elementarios, los que se reúnen con los espiritistas y hacen los fenómenos, pero muchos de ellos, sobre todo los que hablan por boca y escriben por mano del medium, el que le cambiaba la voz al medium, aparte de otras operaciones, son espíritus de los desencarnados difuntos, cuya bondad malicia depende del grado de pureza que tenga el medio, ¿no? Si es muy malévolo, va a traer espíritus malos y viceversa. También depende esa característica de esos espíritus del ambiente colectivo de los circunstantes, de los espiritistas, y mucho más todavía, más importante, de la intensidad e índole del propósito, de que están reunidos. ¿Por qué lo hacen? Para solo juntarse y perder el tiempo, pasatiempo, etc. Nada serio puede esperarse cuando la sesión no tiene otro objeto que satisfacer la curiosidad y pasar el tiempo. Pero tampoco crea nadie que un espíritu sea capaz de materializarse en carne y hueso, pues lo más que pueden hacer es proyectar, o sea, su imagen etérea en las ondas atmosféricas, de modo que tanto el cuerpo como el traje causarán al tacto, al tocarlo, una sensación semejante a la brisa y no a la de un objeto densamente material. Otra característica. Nada serio se puede esperar en estas sesiones, solo cuando es pasatiempo, o tenga la curiosidad. Pero tampoco crea nadie que ni un espíritu sea capaz de materializarse en carne y hueso. Eso es bastante complicado, ¿no? Pues lo más que pueden hacer ellos es proyectar su imagen etérea, que para nosotros es el cuerpo astral o el doble etérico, y lo proyectan en las ondas atmosféricas, de modo que tanto el cuerpo como el traje causarán al tocarlo una sensación como de frío, semejante a la brisa, y no a la de un objeto densamente material de carne y hueso. Es inútil atribuir naturaleza humana a los espíritus materializados. Es inútil darle esa naturaleza humana a estos espíritus, en quienes se advierten los latidos del corazón, o sea, late el corazón, y que hablaban con voz sonora, unas veces valiéndose de trompetilla y otras sin haber de recurrir a este instrumento. Difícilmente se olvidan una vez oídas las voces, si cabe darles este nombre, voces, de las apariciones espectrales, difícilmente. La voz de los espíritus puros, bueno, semeja al trémulo, que tiembla, el trémulo murmullo de una lejana arpa eólica, como la arpa que manejaba Apolonio de Tiana o el otro Orfeo. Así es la comparación de la voz de los espíritus buenos como una arpa eólica, un sonido agradable, armónico. Y la voz de un espíritu malo que está en pena, como loco, un alma en pena, como dicen en la costumbre, en la cultura popular. Y por lo tanto es un impuro, un espíritu impuro, si no maligno, puede compararse a la voz humana que saliese del fondo de un tonel vacío. Bastante diferente la del espíritu bueno, la voz y del espíritu malo. Un tonel vacío, bastante hueca. Esta sabiduría no es nuestra, sino la de muchísimas generaciones de magos y teólogos de la obra divina que la fundaron en la experiencia. Otro aforismo que bello, sentencia de Don Elena, esta filosofía no es nuestra. Como dice en la parte en la doctrina secreta, ninguna de estas flores es mía, solamente el ramillete que las une. Esta filosofía no es nuestra, sino la de muchísimas generaciones de magos y teólogos que la fundaron en la experiencia, no aceptaban nada a priori, tenían que comprobarlo con estados de profunda meditación en Dharana, Dhyana y Samadhi, Sanyama. El testimonio de la antigüedad es irrecusible, es aceptado, los antiguos, en este punto. Bueno, aquí está en griego estas palabras, 150, hay una nota abajo que dice, esto lo dice de Moux en su obra Dodone, Dios y los dioses, página 326. Este de Moux, muy comentado, igual que el Marqués de Mirville, escribió varios libros denunciando las sociedades secretas y a la masonería. Era un polemista de Moux. Y Dodone es una ciudad griega que contaba con el más antiguo oráculo, Dodone. En la obra de Moux esto. Dice, las voces de los espíritus son inarticuladas. Sí, claro, no tienen laringe, no tienen tráquea, no tienen cuerdas vocales. No pueden ser una voz articulada como la nuestra. La voz de los espíritus consiste en una serie de sonidos de efecto semejante a la de una columna de aire comprimido, que, ascendiendo de abajo arriba,
se derrama en torno del oyente. Otra comparación, aire comprimido que se derrama. En el caso de Isabel Slinger, todos cuantos presenciaron la aparición de este fantasma atestiguaron que habían visto como una columna de nubes. Una columna de nubes. Aquí hay otra nota, 151. Entre los testigos de esta aparición de vista se cuentan el alcalde de la cárcel de Weisberg, los señores Mayer, Eikar, Führer, Nau, Dutenhauer y el matemático K. Son testigos que vieron a esta mujer, a este fantasma Slinger, como una columna de humo. En el Antiguo Testamento dicen los hebreos cuando estaban en el desierto, en el Éxodo, que ahí se le aparecía Jehová como Fojat, como un torbellino, una luz de noche. Durante 11 semanas seguidas observaron diariamente esta aparición. 11 semanas. El doctor Kerner y sus hijos, varios sacerdotes luteranos, el abogado Frass, el grabador Dutenhauer, los dos médicos Schaeffer y Scheirer, el juez Hay, el barón de Hugel y muchas otras personas. Todos los nombres con nombre y apellido de estos testigos. Mientras se manifestaba el espectro, el fantasma, permanecía Isabel en su celda orando, sin cesar en voz alta. Estaba orando en su celda. Y como el propio tiempo hablaba la aparición, hablaba el fantasma, no podía ser un caso de ventriloquismo de ella, ¿no? Un ventríloco que habla con la garganta, se mueve los labios. Aparte de que, según los testigos antes mencionados, nada tenía aquella voz de humana y nadie era capaz de imitar su timbre. Increíble. Más hasta adelante. Ahí, hasta ahí. Dale. Preguntas, comentarios, dale, hermano. Exacto. Ahorita aquí tenemos dos manos levantadas, el señor Roberto y Arturo. ¿Algún comentario? ¿Cómo se llama? Don Pedro, por favor, ¿algún comentario? Adelante, Roberto. Bueno, sí, gracias, ¿no?, por los comentarios de Ernesto que va adhiriendo a lo que vamos leyendo, ¿verdad? Lo que leemos esa es la señal del estudio filosófico o del estudiante, ¿no?, de buscar todas las correspondencias. Aquí al principio, ¿no?, en la parte de que se habló de 1, 2, 3, 4, cuando dice de sobra sabían cuán difícil era ahuyentar a los elementales una vez que se les hayan abierto las puertas de par en par. Y esto se da todos los tiempos, ¿verdad? Desde antes, cuando estaba Blavatsky. De hecho, aquí mismo en estos estudios, a veces llegan personas queriendo ver cosas o queriendo descubrir cosas, ¿verdad? Y ese es el peligro del mediumismo, de cuando no se está preparado, que pueden abrirse las puertas, ¿verdad? Y ese es el dilema, es de que una vez abiertas es difícil cerrarlas. Y algunos de nosotros, me imagino que conocemos personas, ¿verdad?, que les ha sucedido esto. Entonces, y tal vez tenga que ver también con el karma de la persona y la persona que le ayuda a abrir esas puertas, porque siempre la participación del que se expone a que se abran las puertas y aquel que le ayuda a abrir las puertas, porque en estas sesiones de espiritismo todo eso puede suceder. Aún el que ayudó sin darse cuenta que se abrieron las puertas para la otra persona. Algo tenía que ver la persona ya, obviamente, de encarnaciones anteriores también. Entonces, los peligros son bastante, diríamos, tangibles y gracias a lo mejor a que algunos tal vez el mismo karma nos resguarda de ciertas cosas que hemos tal vez abierto en vidas pasadas. Por ende, como mencionó José, la teosofía es el estudio de la ética, o más bien es una reforma de sí mismo. Eso es el estudio. Si uno se reforma a sí mismo, entonces lo que viene, como se mencionó por añadidura, no te va a causar ningún peligro porque estás preparado, ¿verdad? Diríamos que la teosofía nos va abriendo puertas gradualmente con el estudio, pero se van abriendo naturalmente, ¿verdad? No se abren por cosas artificiales. Y esa es
es el beneficio del estudio de la filosofía teosófica, que la puerta se va abriendo naturalmente cuando tú estás preparado, que ni nos damos cuenta que se abrió una puerta tal vez, pero ya estabas preparado para esa situación. Y por eso mencioné que en la teosofía no se enseña a ver cosas ni a hacer ese tipo de magia, ¿no? De, como mencionó Ernesto, de esta prestidigitación, ¿no? O de trucos. Aquí todo surge del estudiante mismo, de dentro hacia afuera y viceversa. Y por eso, ¿no? Aquí menciona esta idea de mediante la aplicación de las fuerzas naturales. Y ahí está la idea de que cuando todo es natural, no se corre ningún peligro. El peligro es que a veces queremos saber, conocer, ver, y esos son los peligros que tiende a ser parte del egoísmo, ¿verdad? Porque queremos resultados rápidos y queremos avanzar rápido, pero precisamente la declaración nos dice que el propósito es el ayudar a la humanidad. Es algo aquí que se mencionó cuando Ernesto nos hablaba de estos seres, ¿verdad? Que al paso que no les asustaba ni hambre, ni pobreza, ni fatigas, ni desprecios humanos, con tal de llevar a cabo su tarea. ¿Cuál tarea, verdad? ¿Quién se las impuso? ¿Cómo es que tenían cierta tarea, cierto trabajo? Es la idea de que esto se empieza a convertir en este poder vivo en la vida de cada uno para poder llevar esa tarea que uno se autoimpone para entonces, diríamos, para que haya esta reforma, regeneración, y entonces ahora lo adquirido es para darse, ¿verdad?, a los demás. Y ahí va uno matando el egoísmo y vas participando en el trabajo del bienestar de la humanidad. Y claro, hay muchas más cosas de qué hablar, pero ahí lo dejo para otros. Porque habla de la firme voluntad y el absoluto sigilo. Claro. Me hizo acordar de Platón. Una de los escritos de Platón dice, no, si este señor no explica porque no sabe. Pero una de preguntas y respuestas como aquí él hablaba, ¿no? Entonces dice, es que él no puede decir más de lo que es permitido. No puede dar más de lo que es permitido. Imagínate desde la época de Platón. Y también aquí que esa gente se vuelve loca. Una de las cartas de los maestros habla de un señor que se llama Godolphin Milov. Por ahí se pronuncia. Voy a hablar rapidito de esto para que vean cómo es la trascendencia, porque por algo nos dejó ese ejemplo. Este señor es un señor que había nacido en la India, como sea. Y él, van a recordar, seguro Roberto o alguien más va a recordar del señor Godolphin. Este señor quiso enamorar a una chica, y lo voy a resumir bastante. Quiso enamorar a una muchacha que no le pelaba bola. Entonces él buscó un gurú para que le ayudara. Entonces el gurú le dice, ok, tú tienes que repetir 100,000 veces te matas por 40 días en un cuarto cerrado, pero tienes que poner en un círculo, vas a poner y vas a pensar en ello. La cosa es que llegó un momento que ese círculo se movió y movió los labios, se convirtió en eso. Porque tiene que ver mucho, ahí explica el círculo de lo que está dentro y lo que está fuera del círculo. Bueno, vamos al hecho de que la muchacha se enamora de ese Godolphin, ¿okay? Se enamora. Y luego el otro gurú le tenía que pagar una deuda. La deuda es que después en su mediana edad fue un señor fatal que tenía muchos conflictos. Ese señor fatal, muchos conflictos, que se llamó Godolphin, llegó por caminos del karma, llegó a donde estaba Madame Blavatsky. Entonces, Kutume le dice, yo no tengo que ver nada con él. Entonces, Madame Blavatsky dice, yo lo voy a apoyar a él, yo lo voy a apoyar. De hecho, estaba queriendo
queriendo apoyarlo, pero una vez, porque le dijeron que él tenía hipersensibilidad psíquica, que tenía, hizo grandes aportaciones a un Teosofía, no sé cómo es que se llama, un panfleto. Y de hecho, y ese señor también hizo un panfleto que se llama El Elixir de la Vida. Pero lo que vamos es que una vez dicen que estaba cerca en una estación, y dan el nombre de la estación, dice que ese señor sacó una espada o algo y quiso matar a Madame Blavatsky y le dijo que todos los maestros eran demonios. O sea, que este señor completamente se perdió y dejó la reunión de Madame Blavatsky y se regresó a otro lado. Ahí se perdió. Pero vamos, ¿cómo es de una manera? Yo no sé, ahí yo me digo, pero también tiene que ver algo karmático. Y ahí con la ayuda que le pidió al otro gurú para enamorar a la chica, entonces hizo todavía más pesado su karma. Y eso es lo que pasa cuando se mete a esto. Lo contrario, cuando es voluntad y hace beneficio y hace altruismo y va a la moderación. Porque aquí nos dan muchos ejemplos. Por eso que yo he visto, lo poco que he leído de Isis en Velo, que van a hablar aquí, nos dan varios personajes. Los personajes pueden ser diferentes en sí, pero hace como una amalgamación. Amalgamación. Eso. Amalgama. Que busca de sacar lo bueno, porque todo tiene su punto bueno. Todas las experiencias, todas las cosas que nos da, las experiencias que nos da aquí, nos dan a entender cómo es lo que pasa. Porque yéndome más adelante, cuando habla del latido del corazón, no puede. Si alguien dice, está latiendo un corazón, ni más, no se puede oír ninguno, porque los que están ahí desencarnados ya no tienen nada de eso, Y cuando habla también, que habló de una arpa, es una arpa en la cual es movida por el viento. Dice que esa arpa es movida por el viento. Entonces ahí donde se ven ciertos elementos que uno tiene, pues si acaso, ojo al Cristo, o que te cuenten, pues, porque ya entrar ahí, o podríamos haber estado en unas vidas anteriores, y por eso que ahora estamos más alerta porque nos da la clave de esto. Algo más, Arturo, adelante, Arturo. Sí, es interesante ver, aun cuando este documento tiene muchos años de haber sido escrito, me refiero al artículo que leímos hoy, ¿verdad? De Isis in Velo, aun cuando tiene mucho tiempo. Por ejemplo, recuerdo cuando niño, y ahí entre los demás niños, entre la demás pandilla que estábamos ahí, que se oían, incluso entre gentes mayores, se oían casos de muertos, casos de personas penando, almas penando y todo eso. Pero curiosamente a mí nunca me vendieron eso, o sea, nunca lo acepté. Y ahora, al estar leyendo esto, me reivindica porque nada de eso parece que era verdad. Por mucho que clamen de aquí, hay muchas circunstancias que vienen en juego cuando se trata de este tipo de apariciones o de este tipo de prácticas mediúmnicas que se hacen. Y nada de eso, empezando por el hecho de que al empezar a hacer algo, tiene que tener un propósito, una intención. ¿Cuál es esa intención? Y eso es de siempre, no es de ahorita.
tenemos que tener una intención. ¿Cuál es la intención? La intención es engañar a gentes con menos capacidad con menos capacidad de pensamiento, que tengan muy baja capacidad de pensamiento, para poderlos engañar, para poder sacar beneficio de algo. Se me hace muy ruin. Pero es lo que pasa incluso en estos días. Aquí se ven los anuncios en los radios o se ven los anuncios en las revistas de brujos que ofrecen sus servicios para que uno vaya, tanto para que lo limpien como para que le den a uno fama y fortuna, o como para que uno tenga las mujeres que uno quiera sin el menor esfuerzo más que pagando. O sea, eso ya se hace, porque el espíritu de eso está impregnado en estas páginas. Lo que se hace ahora y lo que se hacía antes, el propósito era de engaño. Porque nada de eso puede ser cierto. Incluso en el caso de, como mencionaba Tania, de espíritus, que aquí, una vez que uno ya está muerto, y eso es definitivo, una vez que uno ya está muerto, ya no hay nada más. Uno ya no piensa, uno ya no ve, uno ya no habla, ya no existen los órganos que cuando en vida uno nos hacen hacer tales cosas. Pero una vez muerto uno ya pasa a otro plano, y cualquiera que clame que es un muerto en pena, que puede ser por los cascarones astrales y todo eso, pero no lo interpretan de esa manera. Dicen que es un muerto y que anda aquí, que anda allá, y que le vamos a poner esto, que le vamos a poner aquí. No es verdad. Bueno, yo pienso que no es verdad en base a lo que leímos y en base a las experiencias que se saben de aquí. Y repito, una vez ya uno muerto, ya de ahí ya no pasa nada. Bueno, pasa lo que tiene que pasar en otros planos del ser, pero nada, no tiene que ver nada con lo que nos dicen en la lectura de hoy. Porque, repito, lo más importante es el propósito, es la intención. Cuando alguien quiere hacer algo, la intención quiere decir mucho. ¿Cuál es tu intención? La intención es ayudar. La intención es ayudar, entonces tienes un campo muy amplio para poder ayudar en base a lo que se sabe. Si tu intención es engañar, lo puedes hacer, pero tiene una carga kármica muy terrible, porque nada, todo nace de la intención. Y repito, lo que uno traiga en la mente de cuál es la intención de mi acto, eso va a resultar en muchas cosas, ya sean buenas o ya sean malas. Es todo. Tocaste varios puntos. Un punto que tocaste, dijiste que cuando la persona desencarna, ya no tiene los órganos. Hay muchas personas que han fallecido y han regresado y han visto lo que estaba en el quirófano, que estaba ahí, y supieron absolutamente todo lo que estaba pasando. Entonces, olían, tenían la vista, tenían los oídos, sí, y regresaron y pudieron expresar todo lo que había ahí. Entonces, por consecuencia, hay órganos que trascienden esa etapa de la muerte. Entonces, otra cosa, hay personas que por X razón, y que no han estado en lugares de espiritistas para nada en esta vida, no se sabe en la vida pasada, han podido ver muertos sin necesidad de estar en lugares de espiritistas. Han podido ver muertos. Que las otras personas, a esa personita, le hayan inducido de que no es bueno, y la persona ha bloqueado o bloqueó por mucho tiempo eso no significa el dudar. Madame Blavatsky no está diciendo que no existían gente solo mentirosa.
ella explica que existían las cosas y dan detalles de que por qué no era bueno, no es bueno. ¿Por qué vino el movimiento teosófico en ese hervidero que había del espiritismo? Se necesitaba alguien que levantara la antorcha y decir, por esto no es bueno. No dijo, no es bueno, no dijo totalmente, no existe. Todo lo contrario, ella dio ejemplo de que podía existir fuerza. De hecho, ella hacía aparecer flores, hacía aparecer tazas, porque tenía la potencialidad absoluta. Y por eso ella estudió, se fue al Tíbet, para poder amalgamar todas esas fuerzas que están en el aire y poderla hacer materializarla, solidificarla. Entonces, no es decir, bueno, y es libre de, tú tienes la libertad de decir, eso no existe y está perfecto. Sin embargo, la persona, no sé por qué, la persona, y no estoy diciendo tu caso, ¿okay? No lo voy a personificar, pero la persona que como que dice, no, a veces que es más sí. No lo estoy diciendo por ti, ¿ya? Sino que a medida que se ve eso. Pero en lo personal a mí esto lo que me ha dado es decir, de las personas que han podido ver y que han podido observar, no son locos. Ella da muchísimos ejemplos y va a seguir dando ejemplos de que sí existió, y también Alan Decker, por ahí se llama el señor, hizo hasta libros, pero por eso es que Madame Blavatsky dijo, eso no es bueno porque están perjudicando la purificación en cama loca de estos yo digo individuos, pues de estas entidades, por llamarle algo. Estas entidades están tocando el plano astral que no está tan lejos de nosotros, no está tan lejos, porque hay una parte de creo que fue en lo que estamos viendo, respuesta de los años de Sofía, que dice, nosotros respiramos vida, respiramos energía, respiramos seres. Entonces no está tan lejos. Los maestros, como dicen que somos gente a veces que ni sabemos, los maestros no están tan lejos de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos. Fíjate qué contrariedad, ¿no? Los maestros están tan cerca de nosotros, pero somos nosotros, porque ellos conocen nuestras intenciones y saben el propósito, la palabra esa que tú dices, ellos saben de antemano el propósito. Entonces, por eso es. Y la naturaleza dice que la naturaleza se oculta por lo mismo, ¿no? Porque no conoce. Bueno, ya hablé demasiado. Ok, alguien más. Solo para replicarte un poquito, porque cuentas de esas personas que regresan. Primeramente, no es la norma. No hay de que cada uno de nosotros regresa. Esa no es la norma. O sea, pasa ni siquiera tengo el número, el porcentaje de ocasiones que digan que eso sucede. Es muy raro pero si regresa es porque no se había ido. O sea, no me imagino romper lo que es el karma. Una vez muerto, se dice en teosofía que cuando se corta el cordón de plata, cuando se corta la energía, cuando la energía prana se corta, ya no hay vuelta de hoja. Adiós y lo que venga. Uno ya, en teosofía sabemos cuál es el resultado de lo que es la muerte. Uno pasa a otro estado, aquí, allá, pero de esas personas, si me dicen que regresaron, es que en realidad, bueno, diferentes condiciones médicas pudieron haber incidido en ese aspecto, pero entonces es que definitivamente no estaban muertos. Y sí hay casos que se dicen ahí de personas que han permanecido en un estado de muerte, vamos a decirlo,
y de repente de 3 días o 4 días o lo que sea, vuelven a despertar. Es posible, pero entonces no se habían ido totalmente. No, o sea, le pueden dar el nombre que quieran, pero no habían estado muertos. Y con otro te digo que no, esa no es la norma. La norma es de que lo que es de uno muere por cualquier causa o por lo que nos depare el karma y ya no hay manera de volver atrás. Ya por mucho que uno le busque, le pida a los mediums o le quiera, no hay nada más que hacer. Y más vale, como dicen ahí ciertos escritos, más vale morirse bien pensando, poniendo la mente en aquello que nosotros conocemos como aquello, ¿verdad? Y de esa manera aminoramos, si es posible que se pueda, un poco la carga de la muerte. Para nosotros, como ya aceptamos la muerte como algo natural y sabemos que es algo que es inevitable, yo antes tenía un miedo enorme a la muerte, pero ya al saber de lo que me cuentan aquí, ya mi relación con lo que es la muerte ya cambió, ya la acepto. En el momento que me digan, por así decirlo, que me digan, que no me dicen, ¿verdad? En el momento que se diga hasta aquí y hasta ahí, y vámonos a esperar otra reencarnación, y espero volver a tener la capacidad mental que tengo ahorita para proseguir con el camino, proseguir con el estudio. Pero nada más eso. Yo voy a decir algo, que toda regla tiene su excepción. No creo que en esa, pero pues... Adelante, Rodolfo. Sí, ya es hora, ¿verdad? Ya casi es hora. Sí, ya. Entonces, se mencionó también la parte que ahí agregó bastante Ernesto, donde dice... Página 97, arriba. Ese es el primer párrafo al final. Pero tan solo subjetivamente están bastardillas, ¿verdad? Porque eso hay que considerarlo, porque están bastardillas, ¿no? O sea que no es nada neto y tajante. Y por efecto de su pureza de vida. Y él se refirió un poco también a la pureza de vida. Por ende, lo que se le presenta al ser humano va a ser siempre proporcional a la pureza de vida que tenga, ¿verdad? Y ahí está la idea. Proporcional a cómo piensa, a cómo siente, a la intención, a todo eso. Esa es la forma natural. Se da debido a esa proporción de cómo se vive la vida. Y luego continúa. Y continuadas oraciones podían evocar a los espíritus invisibles. Un ser con una vida pura, una oración ya no es una oración común y corriente, como la conocemos, ¿verdad? Una oración para pedir algo, ¿verdad? Beneficio personal. Esto no era para un beneficio personal, porque para un ser que tiene una pureza de vida, una oración se vuelve una orden. Es lo que significaba anteriormente una oración, porque los que sabían cómo hacerlo era una orden, pero no una orden de dar la orden, sino que precisamente por su naturaleza ya era proporcionalmente la orden se presentaba y podían mover elementales, diríamos, ¿no? Si queremos, o los espíritus puros, ¿no? También, en este caso. Y lo interesante de esta arpa eólica, ¿verdad? El sonido de una arpa, de estos espíritus que habla también en la siguiente página, ¿no? Me llamó la atención porque siempre el arpa representa los sonidos de la parte interna, también de la externa, ¿no? Pero en este caso de la parte interna, esos 7 sonidos, aunque los instrumentos tienen diferentes cuerdas, ¿no? Las arpas también. A veces se menciona también otros instrumentos, siempre de cuerdas, lo cual tiene que ver con el sonido, ¿verdad? La vibración, sonido y número que puede emitir estos espíritus puede ser captada por el alma purificada de estos seres. Entonces, esa es la idea de un sonido de un arpa, ¿verdad? Y yo tengo cualquier instrumento que representa la parte interna en todos nosotros, ¿no? En la voz del silencio también dice. Ahí, claro, ahí la presenta los sonidos, ¿verdad? Y menciona 7 formas de estos sonidos.
La voz del silencio. Gracias, doctor. ¿Algún comentario, don Pedro? Yo desde la adolescencia había leído algo de esto y había leído yo a Michel de Faraday, el autor de, su nombre, se pone esta corriente, los faradios, precisamente en las piezas de radio y televisión. Michel de Faraday hizo innumerables experiencias o experimentos, colaboró para ver qué correspondía y no a las fuerzas electromagnéticas y en especial la corriente que él se especializaba. En una ocasión, él dijo que cuando un portal se abría, era su responsabilidad el que se haya abierto, pero también él era objeto o sujeto de invasión, puesto que se vertían fuerzas parecidas a su faradio, él decía, sobre la persona que abrió el portal. A él se le iban encima y eran cambios termostáticos, todo totalmente invadido en lo que consideramos ahorita como la energía electrobioplasmática, todo trastornado, y esta persona ya estaba invadido de esas fuerzas. Para Faraday, estas fuerzas no tenían cabeza, no tenían brazos ni piernas, simplemente eran ondas de fuerzas que para él, en su estudio, pues le pusieron faradios. Y otros autores que en su honor, Benjamín Volta, por ejemplo, pues el voltio, pero bueno, ya es otros tipos de estudio. Estos personajes, Michel de Faraday, sí intervino para descubrir charlatanes en cuanto a lo que era los medios y el prodigio de la mediunidad. Pero también constató fuerzas, a él le interesaban esas fuerzas que se dieran. Y pues no tenía un multímetro pues para poder captar ese tipo de fuerzas y qué tipo de fuerzas eran. Como ahorita que, bueno, en aquellos tiempos el ohms, el faradio, voltio, amperio, etcétera. Ahorita ya es un innumerable, un universo de fuerzas que se vierten nanométricamente en aparatos como el que estamos usando ahorita. Bueno, hasta aquí una pequeña aportación. Gracias, don Pedro. ¿Algo más, Ernesto, para cerrar la clase de hoy? ¿O Joana? Qué bonito es leer esta obra tan profunda, llena de sabiduría, ciencia y filosofía, como ella lo dice en la portada, clave antigua de los misterios de ciencia y religión antigua y moderna comparada. Gracias, Ernesto, gracias. Bueno, Joana, ¿alguna pregunta? Sí, tiene el micrófono abierto. Adelante, Joana. Sí, no, muchas gracias. Solamente escuchándome y llenándome de toda la sabiduría de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y Joana. Bueno, entonces cerramos la reunión agradeciendo a los participantes y esperándonos la próxima semana, el martes a la misma hora en el mismo canal. Miércoles. Gracias, buenas noches. El martes. Gracias, buenas noches a todos.